Ok, la lección de hoy se llama Escondido a plena vista. Y sí, como le dije a Kevin, vamos a jugar Waldo. Más adelante. Estas dos primeras es todo lo que ya vimos. Ok, o sea, quieren, pues cópienlo, pero yo diría que dice, en la historia de la humanidad se relata la caída de la humanidad y su alejamiento de la presencia de Dios. Tras ser expulsados del Edén, el enemigo divino, representado por la serpiente, fue desterrado a la tierra, convirtiéndose en el Señor de la muerte. A pesar de varios intentos de reiniciar y restaurar la relación con Dios, la humanidad continuó rebelándose desde la construcción de la Torre de Babel hasta los fallos en seguir las instrucciones divinas después del diluvio a través de la historia de Israel. La historia humana se caracteriza por el fracaso y la incapacidad de mantener la lealtad a un solo Dios, evidenciando la necesidad de un nuevo comienzo y el levantamiento de la maldición de la caída. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahorita es básicamente eso, ¿no? Dios crea al hombre, el hombre falla. Dios quiere quitar la maldición, pero el hombre no es capaz de hacer lo necesario para que la maldición sea quitada. Dice después, a pesar de estos fracasos, la visión de Dios de compartir la bendición de ser mayordomos reyes sobre un nuevo Edén no podría realizarse sin la participación humana. Ojo, no se puede redimir a la humanidad sin involucrar a la humanidad, porque la que falló fue la humanidad, el ser humano. Dios no puede redimir al hombre asesinando a la serpiente, por ejemplo, porque la serpiente va a ser condenada por su falla. Y la de ella, y solo la de ella. No puede condenar a la serpiente por la humanidad y tampoco puede condenar a la humanidad por la serpiente. Cada uno tuvo sus errores y cada uno tiene que pagar por sus fallas. ¿Sale? Y cada uno tiene que ser restaurado en caso de así quererlo, también por cada uno independientemente. ¿Sale? Dice, la única solución para que los humanos cumplieran su parte en el plan divino era ser nuevamente creados, levantando así la maldición de la caída. Dios tenía un plan para redimir a la humanidad y restaurar la relación perdida, aunque la historia hasta ese momento demostraba la incapacidad humana de lograrlo por sí misma. Y entonces vemos que Dios tiene que involucrarse en el plan para salvar al hombre y para levantar la maldición, ¿ok? Ahora sí, lo que vamos a ver el día de hoy. Dice ahí, la solución y el problema. Dios necesitaba un hombre que fuera más que un hombre. Más que un hombre, no en el sentido que fuera sobrenatural, sino que fuera más de lo que los hombres hasta ese momento habían logrado. ¿Ok? Alguien que pudiese resistir la tentación, pero siendo hombre, que siempre obedeciera, pero siendo hombre, que estaba hecho, para la realeza, sin perderse por ser rey, pero siendo hombre, quien pudiese revertir la maldición de la muerte al morir, y entonces nuevamente resucitado por su propio poder, pero siendo hombre. Eso humanamente se volvió imposible, no se puede, ¿vale? Porque no hay ningún hombre que se muera y después tenga el poder para resucitar, porque pues de hecho ese es el concepto de la muerte, ¿no? Morimos y hasta ahí llegamos. Dice ahí, todo eso podía acontecer de una sola manera, que Dios se convirtiera en hombre. Dios completaría su propio plan como un hombre por toda la humanidad y restauraría el Edén. Solo cuando los humanos fuesen perdonados y hechos divinos como Jesús, a través del poder de la resurrección, 1 Juan 3, del 1 al 3, sería que el Edén podría ser una realidad. Entonces, vamos a leer 1 Juan 3, del 1 al 3, por favor. ¿Quién dice yo? Marky dijo primero, pero Eriquita, gracias. Juan 3, del 1 al 3. No, tú mera, pero aguanta. Juan 3, del 1 al 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Entonces,
dice ahí, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, ¿sale? Porque le veremos tal como Él es. Hay un deseo de Dios de que el hombre cambie su humanidad por un estado al que es originalmente como el de Adán, ¿ok? Para que eso suceda, tiene que venir la fe en Jesucristo. Y para que ese paso se dé, tiene que venir la glorificación de nuestros cuerpos, que no es el tema del estudio, pero es algo que va a suceder eventualmente, dice la palabra de Dios. ¿Sale? Ya sea que sea a través de bueno, va a ser de hecho siempre a través de la resurrección, y de a los que no estén muertos, pues los va a glorificar, pero en general es a través de la resurrección. ¿Ok? Todos ya dijeron que sí. Dice ahí, pero había un problema. Si el plan fuera descubierto que el hombre que era Dios estaba aquí para morir y resucitar nuevamente para asegurar que la visión original de Dios sería restaurada, las fuerzas de las tinieblas no lo iban a permitir. O sea, el plan de Dios de restaurar a la humanidad tenía que ser revelado a la humanidad, pero tenía que ser oculto a los seres divinos. ¿Ok? Esto es precisamente lo que Pablo dijo en la carta a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 2, 7 al 8. Ahora sí, ¿quién me dice yo? Marky, están contra ti, Augusto, hoy, ¿eh? 1 Corintios 2. Van a querer que canten la alabanza, diles. Sí, a ver, Marky. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Este pasaje ya lo vimos hace una semana o dos, lo comentábamos. ¿De cuáles señores o de cuáles autoridades o príncipes está hablando Pablo? No está hablando de Pilato, no está hablando de Herodes, ¿sale? No está hablando de los fariseos, de los sacerdotes, no está hablando de esas autoridades, porque entendemos, hermanos, que ellos solamente son peones en el movimiento de algo más grande, ¿sale? Jesús mismo cuando está frente a Pilato, Pilato le dice, ¿qué no sabes que tengo la autoridad para dejarte ir o para retener tu vida? Jesús le dice, tú no tienes autoridad de nada si no te viniera de lo alto. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Tú eres un peón en este juego. Tú no eres el que está al mando de las jugadas. No estoy poniendo mi vida en las manos de Pilato, estoy poniendo mi vida en las manos del Padre. Y aún quizás debemos de entender que la autoridad de la que Jesús le está hablando, quizás no se está refiriendo a que la autoridad de Pilato viene del Padre, sino de algún demonio o algún ser que está ahí cerca queriendo matar a Jesús. ¿Ok? Porque a veces decimos, porque está claro, el pasaje nos dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y en ese entendido decimos, pues Pilato, lo que Jesús le está diciendo es, tu autoridad es del Padre, pero realmente quizás lo que Jesús le está diciendo es, lo que tú estás haciendo no viene del Padre, viene de otro ser que te puso aquí para hacer algo que tú no sabes qué es. ¿Ok? También una pregunta, cuando el Señor Jesús, por ejemplo, me voy al de los cerdos. Ahorita lo vamos a ver. No, espérame. Ahí ellos sí sabían. Es que ahorita lo vamos a leer. Perdóname la vida. O sea, sí, pero para que lo entiendas ahorita que los leamos, porque vamos a llegar a ellos. ¿Ok? ¿Alguien más? Antes de continuar, ¿ya puedo cambiar? Ok. El Mesías críptico. La palabra críptico significa que está codificado, ¿sale? Significa que algo está oculto a plena luz o a plena vista. Las criptomonedas vienen así porque están codificadas, tienen un código, ¿va? Los que hayan visto Código Da Vinci, ahí se habla mucho de cuestiones críptidas, ¿no? Hay pinturas que si tú las ves a plena vista, había un hermano, ya no me acuerdo cómo se llama, el hermano que hacía el hermano Thyssen, por ejemplo, él era pintor y hacía unos cuadros muy bonitos, te pintaba un cuadro
Y tú lo veías y era, por ejemplo, alguien cayéndose en un barranco. Pero muy bonito. Y de pronto ponía una luz negra encima y se veía una mano en el cuadro que lo estaba sosteniendo. Pero tú no veías la mano hasta que no ponías la luz negra. Y cuadros así hacía. Estaba ahí todo, o sea, realmente la mano siempre estuvo ahí, pero tú nunca la veías, ¿no? Alguna vez nos regaló, nosotros tuvimos un cuadro de él, muy padre, o sea, era muy padre porque él te estaba aquí al frente dando una lección, dando una enseñanza, mientras estaba haciendo su dibujo, y acababa y tú decías, órale, está bien padre el cuadro. Y de pronto ponía la luz negra encima y se veían cosas que estaban ahí todo el tiempo, pero tú no las podías ver. Dice, el Dios hombre de quien dependería la restauración del Edén era por supuesto el Mesías, Jesús de Nazaret. Pero ¿te sorprendió que yo sugiriera que el plan mesiánico fuera secreto? ¿No podemos simplemente leer el Antiguo Testamento y ver el plan completo? No, no podemos. La realidad, hermanos, es que cuando tú vas al Antiguo Testamento y lo lees sin tener el Nuevo Testamento y sin conocerlo, ahí jamás se dice que va a venir un Mesías que va a morir y resucitar en 3 días. No lo dice. Puedes leer la Biblia sin el Nuevo Testamento. Hoy en día es muy difícil porque tenemos demasiado preconocimiento. Pero si tú te quitas el preconocimiento del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento jamás menciona la persona de Jesús. No como lo conocemos o lo entendemos hoy en día. Por eso es que cuando hablamos de Jesús, hablamos de que hay alrededor de 300, 400 profecías que hablan de la persona de Jesús. Pero cuando tú lees esas profecías en la Biblia, son un versículo, son medio versículo a veces, que cuando lo vas uniendo con el resto, simplemente es la persona de Jesucristo. Pero por sola la profecía incompleta, Jesús no está ahí. Lo hemos comentado, pasajes como el de Isaías, he aquí que la Virgen concebirá dar a luz un niño. Ellos no sabían que el Mesías iba a venir a través de una virgen. Es hasta que nace de la Virgen que ellos entienden que se estaba refiriendo a él. Pasaje que vimos hoy de Zacarías. Ellos no están pensando en una persona que va a entrar en un pollino a la ciudad porque era algo normal que una persona se subiera a un pollino y se metiera a la ciudad porque pues, es un animal que muchísima gente usa para montar en él. No había esa relación. Dice claramente el pasaje que leíamos hoy de Juan, no fue hasta después que se dieron cuenta que, esto estaba profetizado de él. Pero cuando leemos el capítulo 9 de Zacarías, hermanos, se nos están dando profecías acerca de la salvación de Israel contra Efraín, o mejor dicho, de la tribu de Efraín. De hecho, el versículo siguiente habla de Efraín en el versículo 10, Zacarías 9, 10. Y continúa otra profecía que no tiene relación alguna aparente con el Señor Jesucristo. Es solo ese versículo. Y así, en cada pasaje que tú encuentras de Jesús, si tú te das cuenta, las profecías de Jesús son muy aisladas. Tú y yo no podemos ver a Jesús sino en retrospectiva, cuando volteamos a ver hacia atrás, ya que Jesús está aquí. Dice después, no hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que use la palabra Mesías acerca de un hombre que realmente sería Dios y que moriría por los pecados de la humanidad. No existe. Ni siquiera Isaías 53:11, con su retrato de un siervo sufriente. La palabra Mesías nunca aparece en ese capítulo, ni en ningún lugar del libro de Isaías. El siervo en todo el libro de Isaías, hermanos, el libro de Isaías se menciona al siervo de Dios. Se refiere siempre a la nación de Israel y no a un salvador individual. Si vemos esos pasajes que están ahí, ¿sale? Isaías 41:8, 44:1 y 2, 21, son algunas referencias, pero cuando tú lees el libro de Isaías de principio a fin, si quieres darte a la tarea de leerlo, se menciona al siervo de Dios y se nos aclara que su siervo es su pueblo Israel, o Jacob mi siervo. Cuando vamos a Isaías 53:11, vamos a leer ese pasaje, se lo voy a poner. Dice así, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Uno pensaría, está hablando de Jesús. Sin embargo, la palabra siervo durante todo el capítulo y durante todo el libro hace referencia siempre al pueblo de Israel.
O sea, contextualmente hablando en el libro de Isaías, el tema central es que Israel es el siervo de Dios y que Él va a cargar las culpas de la humanidad. No se menciona a Jesús, no se menciona a un Mesías. Sin embargo, cuando volteamos a ver a Jesús y llegamos precisamente al versículo 1 de Isaías 53, dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrando y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado por Dios, por herido y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tú y yo leemos ese pasaje y decimos, oye, hay que ser muy bruto para no entender que se está hablando de Jesús. Es claro, pero hasta que Jesús llegó. Antes de que Jesús viniera, esa profecía tenía cumplimiento en solamente un pueblo, Israel como nación. Nadie más. Nadie más cumplía las características del siervo doliente. Hasta el día de hoy, si tú le preguntas a un rabino, ¿de quién habla Isaías 53? Todo judío te lo va a decir, de nosotros como nación. Fuimos desechados, fuimos azotados, hemos sido perseguidos y por causa de eso Dios ha perdonado a las demás naciones y no les ha tomado en cuenta sus pecados. Porque somos, como no hay sacrificio, donde Dios descarga su ira para no descargarla en el mundo. Esa es la interpretación judía de ese pasaje. Y hay algo de verdad. Lo que no entendemos es que es hasta que viene Jesús que nos damos cuenta que Israel no es suficiente. El único que es suficiente es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, el judío cuando le cuestiona a Jesús se dice, ya deja de tratarnos, dinos si tú eres el Cristo. No le está preguntando a Jesús si tú eres el que nosotros entendemos que estaba profetizado. Ellos no lo veían así. Ellos, la palabra Mesías, en el contexto judío, solo se le da, dice aquí, a David, a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. ¿Sale? Todos esos eran Mesías. Hoy en día usamos la palabra Mesías como para referirnos a Jesús, pero el Mesías era una palabra de uso, entre comillas, un tanto común en la vida diaria del pueblo. David era el Mesías de Jehová. Sus hijos, los reyes, eran los Mesías de Jehová, porque ellos fueron ungidos, porque la palabra Mesías significa ungido. Los sacerdotes eran ungidos de Jehová y los profetas eran ungidos de Jehová. Entonces ellos cuando dicen, ¿eres tú el Mesías? En ese momento ya no había ungidos. Cuando está Jesús, en el contexto de Jesús, lo decía en la prédica, si recuerdan, se los comenté hace algunas semanas, durante los macabeos se levanta un reinado apócrifo, no genuino, porque ya no viene del linaje de Judá, y se levanta un linaje de reyes. Esos reyes empiezan a hacer tranzas cuando llega Herodes el Grande a casarse a hacerse del reino de Israel. Y él hace algunas cosas, como poner a un conocido suyo, un amigo suyo, de sumo sacerdote. ¿Sale? El sumo sacerdote que le toca al Señor Jesús es precisamente el que puso Herodes. O sea, todo es una movida chueca, ninguno de ellos es judío de nacimiento. Todos los que están gobernando en ese momento ya no son parte del pueblo de Dios, son extranjeros gobernando al pueblo de Dios. Entonces, cuando ellos le dicen, ¿eres tú el Mesías? Están preguntando, ¿tú eres de la tribu de Judá? ¿Y tú eres la persona que nos va a liberar para poner orden en el gobierno? No porque esté profetizado, sino porque alguien necesitaba que alguien se levantara e hiciera la labor que ninguno de estos podía hacer. ¿Vale? Su pensamiento de ellos no era mesiánico en el sentido de Jesucristo.
Exacto. Ellos estaban pensando en Dios va a traer un ungido, porque cada cierto tiempo Dios lo trae. Daniel fue el ungido, solo que él estaba en cautiverio, pero Daniel era un ungido de Jehová. Le hablaba, traía profecía. Samuel fue un ungido de Jehová. O sea, cada cierto tiempo los jueces eran ungidos de Jehová. Como si en el tiempo de Moisés, Aarón y María cuando estaban a recibir, dijera, tú eres el que nos va a liberar. Así, es la misma expresión. El pensamiento no es una relación con Dios, porque ellos creían estar bien en su relación con Dios. No hay nada que restaurar en nuestro, sino ¿cómo nos vas a salvar como nación? ¿Cómo salimos del hoyo? ¿Eres tú o esperamos al que sigue? Y lo mismo es con los magos. O sea, cuando los sabios de la corte del rey investigan de dónde va a venir, porque los magos, ¿de dónde está el rey de los judíos? El rey de los judíos. Que ha nacido. Los sabios de la corte de Herodes empiezan a investigar dónde nacen los reyes. ¿Dónde nacen los reyes? Y ven que es de Judá, ¿no? De Belén. Tengan una profecía que indique, No del todo, o sea, ellos dicen, hay profecías que nos indican que Belén. Si están buscándolo, de allá debe venir. Pero los sabios sí conocían esa profecía, porque dónde está. No, el lugar. Él habla del lugar donde nacería. Sí, o sea, ellos conocían que había un salvador, un rey, que había de nacer. Su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Le preguntan los sabios de Oriente a los sabios de Herodes, y ellos les dicen, está profetizado que de Belén, de ahí vienen. Pero realmente no es que estén diciendo una profecía, es que están diciendo, los reyes de nuestro pueblo, de allá vienen. David es de allá. Si se va a levantar rey nuevo, tiene que venir de donde nació David, porque es la rama de David. O sea, es ahí, no puede venir de otro lado. Y hay pasajes que Belén Efrata, ¿no? No eres tú de las más pequeñas. Dice después. Pero ¿Cristo es Mesías? Cristo es Mesías. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, ungido es en español. ¿Sale? Buda es en hindú. Es lo mismo. Siguiente. Por eso es que los budistas dicen, él era otro iluminado. el musulmán le llama también Isa, el Mesías. No, ellos dicen que es Jesús el profeta. Isa el profeta. pero Mahoma Como el profeta. ¿Y Alá de dónde viene de los ¿Cómo? Alá? ¿Alá qué? Pues de la cultura. Alabado sea su nombre. El Alá es la palabra Dios en árabe. árabe, ¿no? Es la palabra Dios. Así como en hebreo es él, en árabe es Alá y en español es Dios. En griego es Teos y así nos vamos. Y así nos vamos. Gat. Y en ruso, Bok. Seguimos. Realmente la prueba de esto, que la descripción de un Mesías divino que moriría y resucitaría, es difícil de encontrarla en el Antiguo Testamento, es evidente en el Nuevo Testamento. O sea, el encontrar una prueba de que Jesús o del Mesías resucitado en el Antiguo Testamento, solo la puedes ver cuando tienes el Nuevo Testamento, que te ayuda a decodificar el Antiguo. No se puede de otra manera. Piensa en cómo respondieron los discípulos a Jesús cuando les dijo que iba a ir a Jerusalén para morir. El anuncio los desconcertó y los afligió. Tenemos dos pasajes, Mateo 17, 22 y 23. ¿Quién me ayuda con ese? ¿Ya leíste, Saúl? ¿No? Vas con ese. Marcos 9, 30 a 32. ¿Quién dice yo? Kevin. Y alguien por ahí que tenga Mateo 16, 21, Rebe. El que sigue, Albert. No, que tú todos los lees. ¿Ya lo leo? A Mateo 17, 22 y 23. Sí, por favor. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué se entristecieron los discípulos, hermanos? ¿Pero por qué? O sea, si la profecía era que el Mesías iba a morir, ¿por qué no dicen, se va a cumplir la profecía? Dice que va a ser entregado por hombres, ¿no? ¿Pero por qué se entristecen? Si de por sí tenían, o sea, si ya sabían ellos que Jesús tenía que morir y resucitar, o el Mesías tenía que morir y que ese Mesías iba a resucitar, ¿por qué no hay gozo?
porque ellos no sabían que iba a resucitar. Ellos no entendían que el Mesías tenía que morir. El Mesías, imagínate que yo te digo hace 100 años, 1910, 100 años, hace 110 años, se va a levantar Zapata en armas y nos va a liberar de los hacendados. Espérame. Pero tú ya sabes que está Zapata por ahí porque ya escuchaste el nombre de Zapata por todo México, todo el sur de México. Pero de pronto te vengo y te digo, ¿pero qué crees? Zapata se va a morir la siguiente semana. No, pues entonces, ¿de qué me sirve que se levante en armas Zapata si lo que quiero es que nos libere? Lo que tú no sabes es que Zapata va a resucitar al tercer día. Así como te lo estoy contando ahorita, ese pensamiento de Zapata trasladado a la persona de Jesús. Él era un caudillo. Él, para ellos, obviamente no lo era, para ellos, en su manera de pensar humana, Jesús no era más que un rebelde que los iba a ayudar a levantarse en armas, hermanos. Cuando vimos 12 hombres corrientes y comunes, el discipulado de los discípulos de Jesús, en los varones, hablábamos de este, ¿cómo se llama? Uno de los discípulos, el que traía el cuchillo. No, Simón el Celote. Celote, gracias, celote. Los celotes era una secta. Así como hablar de fariseos, los celotes era una secta. Era una secta rebelde. Hoy en día, lo que queda de los celotes se les llama sionistas. Lo equivalente en árabe es los Hamas, ¿sale? O sea, es lo mismo. Son gente asesina que cree que con la fuerza y con matar gente se va a cumplir la promesa de Dios para ellos. El celote se le pega a Jesús creyendo que Él es el Mesías prometido y que con la ayuda de Él como celote van a tomar por fuerza el poder. O sea, ese es el pensamiento de Simón el Celote. Simón el Celote no está pensando, vamos a traer paz y armonía. No. Él está pensando en, yo acá traigo mi cuchillo y por lo que se necesite. ¿Sale? En el camino, Simón viene a Cristo y le conoce, pero cuando él se acerca, su pensamiento es claro. Él es la persona necesaria para levantarnos en armas. ¿Ok? Ese pensamiento es el que él tenía. Les dice Jesús, voy a morir. Obvio, se entristecen porque los planes que ellos traían no se van a cumplir. Marcos 9, 30 al 32. ¿Quién lo iba a leer ese? Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie los supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esas palabras y tenían miedo de preguntarle. Fíjate, Jesús dice que se apartó, iba con ellos en un lugar apartado, no quería que nadie lo escuchara porque nadie sabía lo que estaba pasando, porque esto era algo secreto. Y les estaba enseñando que el Hijo del Hombre, o sea, Él, tenía que morir y resucitar. Y ellos, dice claramente el pasaje, no entendían lo que les estaba diciendo y también no tenían la confianza para decirle, espérate, Señor, ¿de qué estás hablando? No fue hasta que resucita Jesús que ellos dicen, caray, de esto nos había hablado. Pero ellos no lo veían venir. Dice, el siguiente pasaje es Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, que eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿A quién le está diciendo Satanás? ¿A Pedro? Le está diciendo a Satanás. Jesús no le está diciendo a Pedro, tú eres Satanás. No. El que te está diciendo algo a ti para que me lo diga a mí, es Satanás. Se estaba llevando a cabo una batalla espiritual en la mente de Pedro. Pedro no lo sabía. Pedro simplemente se jaló a Jesús aparte. Le dijo, ¿cómo crees que vas a sufrir? ¿Quién convenció a Pedro de decirle eso a Jesús?
Satanás. Satanás estaba aterrado. Satanás está aterrado, dice, ah, caray, ¿qué está pasando? ¿Por qué me salió con que tiene que morirse? O sea, yo lo voy a matar, pero ¿de dónde me salió con que él ya sabe? Él no sabía el plan de Dios. Y dice claramente el pasaje, o sea, el corazón de Pedro se mueve hacia a escuchar la voz de Satanás, porque internamente él dice, esto no debería estar pasando. Todos los que nos dan una mala noticia, quiero que te pongas un poquito en el lugar de Pedro. Viene una persona y te dice, me acaban de diagnosticar que tengo cáncer terminal. ¡Aso! Te duele en el corazón. Quiero que pienses que Jesús le está diciendo a Pedro, me voy a morir. Se oye muy fácil de pronto decir, pues les dijo que iba a morir. ¿De veras? Si alguien viene y te cuenta que tiene cáncer y que le dijeron que le queda un mes de vida, ¿tú vas a decir, no pasa nada? No, es algo impactante lo que está pasando en la vida de ellos. Es algo fuerte. Por eso Pedro se mueve hacia esa dirección. Satanás lo ve y dice, sí, este es el que te quería agarrar. Ven y dile, no te dejes morir. Claro, hay una situación, hay un conflicto de vida y de muerte y un conflicto espiritual que está pasando. Sí, Kevin. Porque nosotros ya sabemos el final de la historia, ¿no? Claro. En ese momento Sí, ellos no están pensando en va a resucitar. Ellos dicen, híjola, Señor. Pues como dijo Marta, yo sé que va a resucitar el día de que todos resucitemos. Sí. Así es. Sí, ellos no les cabía en la cabeza. La verdad es que es algo choqueante lo que está pasando con ellos. Sí, exacto. A Lázaro lo resucitó, pero ellos dijeron, a mí no me ha enseñado esa, Señor. Ya me sé la de convertir el agua, pero ¿y la de resucitar muertos? Yo pasé el nivel 1. ¿A cuánto tengo que avanzarle para resucitar muertos, no? O sea, sí es una situación muy difícil porque ellos son hombres. Son hombres de fe, pero son hombres al fin. La realidad es que estamos viendo este contraste que se encuentra en los humanos. En Jesús tiene la calma. Jesús tiene el control porque Él es Dios. Pero los hombres que están alrededor de Él no tenían idea de lo que iba a pasar. Dice después, ya le puedo cambiar, ¿verdad? Ahora sí se las dejé un ratotote. No, perdón, se repitió. Dice después, los discípulos no tenían ninguna sospecha de este nuevo plan de Dios. Solo pensaban en Jesús como hijo de David y legítimo heredero de su trono. Alguien que hacía milagros, así como los profetas del Antiguo Testamento hacían. Esa era la perspectiva de ellos de Jesús. Así como todos los anteriores, Él hace lo mismo. Aún después de la resurrección, los discípulos tuvieron que tener sus mentes sobrenaturalmente abiertas para ver a un Mesías sufriente. Después que Jesús hubo resucitado entre los muertos, Él se les apareció. Lucas 24, 44 y 45. Ahora sí hablo. Sí. Estas son las palabras que os mandé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, ellos escucharon las enseñanzas, dice ahí el pasaje, esto es lo que yo les hablé, pero no es hasta que Jesús hace su obra en ellos, les abre el entendimiento y empiezan a entender las escrituras y dicen, por eso dijo que era necesaria la señal de Jonás. Porque Jonás, hermanos, discúlpenme, ahí no habla del Mesías. La historia de Jonás jamás se menciona al Mesías. Uno no pensaría en el Mesías cuando escucha la historia de Jonás. De hecho, cuando yo leo el libro de Jonás, la enseñanza es muy clara. Cuando nosotros somos necios a la voluntad de Dios, Dios va a hacer todo lo necesario para que hagamos su voluntad y nos va a disciplinar. Está muy clara la enseñanza, porque sale Jesús con que la señal de Jonás, porque ellos le dicen, danos señal. Les dicen, no se les va a dar señal más que la de Jonás. Caray, la de Jonás. ¿Será que va a salir una calabacera y nos va a dar sombra?
¿Será que va a atravesar la ciudad y va a convertirse el pueblo en menos de 2 días? ¿Cuál es la señal? ¿Por qué dice que nos va a dar la señal? ¿Nos va a comer un gran pez a todos? ¿Se va a meter acá a la ciudad? Pero ellos no lo tenían ese concepto ahí. O sea, la realidad es que uno piensa en ese contexto y no estás pensando en la muerte en el tiempo en que Jonás estuvo en el pez. Tiene que ser revelado después. Ellos no lo ven. Ellos no lo entienden. Ellos dice que la señal de Jonás, cuando él resucita, cuando les abre el entendimiento, ellos dicen, pues sí estaba bien claro. Pero es necesario verlo en esa. Dice después, el nuevo plan de Dios, que él moriría y después resucitaría de entre los muertos para revertir la maldición de la caída, no es para nada evidente en el Antiguo Testamento. En cambio, hay pistas esparcidas a través del Antiguo Testamento en docenas de lugares. Nunca fue revelado del todo en un solo lugar. La descripción mesiánica solo está clara a posteriori, o sea, después. Y aún entonces, solo para alguien que ya sabe qué buscar y qué esperar. Si yo no sé qué buscar, hermanos, si yo te digo hoy, desaparece la persona de Jesús y ponte a buscar en el Antiguo Testamento cómo debe venir el Mesías, tú no vas a saber qué encontrar. Hay miles de profecías en el Antiguo Testamento. Demasiadas, son de verdad demasiadas. Algunas están relacionadas a la persona de Jesús y otras no. Algunas podríamos asignárselas a él y quizás no lo son, y otras son muy evidentes. Pero no es hasta que viene la persona de Cristo que tú y yo sabemos qué vamos a buscar. ¿Ok? Esto es muy importante entenderlo. Ok, ¿cuántos han jugado? ¿Dónde está Wally? O Waldo, según el idioma. Ok. Yo les puedo decir que en esta imagen está escondido Waldo. Gracias. Dice Vero, ¿y quién es Waldo? ¿Cómo lo voy a buscar si yo no sé cómo es? Bueno, ese es Waldo. Ahora tienes que encontrarlo en esa multitud. Voy a reducirlo. Waldo está ahí. Ahí donde hay una persona. Ahí está Waldo. ¿Por qué no lo encontraron a la primera? Porque hay un montón de cosas que se le parecen. Y porque no es igualito a como está. Es el mismo mono, pero en una posición distinta. Y hay muchas cosas que me distraen en la imagen. Este. Si yo no te digo quién es Waldo y que lo tienes que buscar ahí, tú nunca lo vas a encontrar. Pero si además de eso tú lo estás buscando como tu cabeza te dice, a mí me pusieron un muñequito aquí parado de frente, pero resulta que este está de lado, ya me la cambiaste, pastor. Hay muchísimas cosas que se le parecen. Claro, pero tienes que saber qué estás buscando. Jesús es lo mismo, hermanos. Por eso muchas veces sí tengo un cierto pleito cuando vamos al Antiguo Testamento y me dicen, está hablando de Jesús, espérame. Olvídate de la persona de Jesús ahorita. Primero, cuando estudies la Biblia en el Antiguo Testamento, de qué está hablando y sácate un poquito el concepto del Señor Jesús. No porque esté mal que lo tengas, sino porque necesitas ver qué quería enseñar Dios primero ahí. Porque Jesús está escondido en esa enseñanza. Pero antes de ver a Jesús, tú y yo tenemos que ver, algo le estaba enseñando al pueblo. A personas comunes y corrientes como tú y como yo. Tenemos que aprender qué les estaba enseñando. Y ahora sí ya podemos sacar a la persona de Jesús y verlo en perspectiva. Pero primero, ¿qué está enseñando el Padre? ¿Ok? Dice después, no herejías.
Me regañaban mis hijas. Porque ahora ya tengo mis teólogas que me regañan. Dice, los seres sobrenaturales inteligentes malvados, por supuesto, sabían que el hijo profetizado de David había llegado. Ahora sí vamos a ver algunas cosas. Mateo 8:28. ¿Quién me lo puede leer? ¿Quién dice yo? Mateo 8, Fran. 8:28, por favor. Y alguien que nos ayude con Lucas 4:31 al 35. Lupita, gracias. Sí. Mateo 8:28 y Lucas 4:31 al 35. Aguántame. Sí, Francis. Cuando llegó al lado de los Gadarenos, dos endemoniados se le acercan a Jesús y dice que eran seres feroces. Luego Lucas 31 al 35. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: Déjanos que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le respondió diciendo: Cállate, y sal de él. Entonces el demonio, derribándose en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. No le hizo daño alguno. En ambos encuentros vienen a Jesús endemoniados. ¿Cuándo dicen los demonios, vienes a salvar al mundo? Vienes a traer salvación. Ellos sabían quién era, ellos no sabían a qué venía. Ellos conocían a la persona de Jesús, porque lo veían, no lo veían humanamente, veían el espíritu detrás de él y decían: ah, caray, este es el ungido de Jehová, él es el santo de Dios. Pero no tenían idea de por qué estaba ahí. La pregunta incluso en Lucas es: ¿vienes a destruirnos? O sea, ellos no tienen idea de qué está pasando. Ellos tienen miedo porque creen que va a atacarlos a ellos. No tienen idea de por qué se encuentra Jesús alrededor. Ellos no están pensando, Él es el que viene a salvar a los... No. Ellos claramente están pensando, hay una situación personal. Porque ¿para qué vino aquí si ya sabe que aquí estamos nosotros? Porque conocen su destino. Los demonios conocen su destino. Por eso le dicen, mejor aviéntalos ahí, no los mandes. No nos mandes al abismo, porque el abismo es aparentemente un lugar de tormento para los demonios. De hecho, el abismo, según el libro de Enoc, es donde están encadenados ciertos seres, ¿no? Y el libro de Judas nos dice que están encadenados en prisiones eternas hasta el día del juicio. Esos que están en prisiones eternas son los que tuvieron poca civilidad, ¿no? Exacto. Muy diferentes a los que se vinieron con Satanás. Muy distintos. Dice aquí después, eso era lo más que podían entender del Antiguo Testamento, que el hijo profetizado de David, el que se sentaría sobre el trono de David, estaba en la tierra. Pero nada de lo que los demonios alguna vez dicen crea la impresión de que ellos entendieron que Jesús vino a la tierra para morir y resucitar nuevamente, revirtiendo la maldición. Ellos no tenían idea, hermanos, de los planes de Jesús de salvar a la humanidad. Ellos ven en Jesús la promesa de un rey humano. O sea, el plan de Dios está escondido en Jesús, en que tanto los hombres como los demonios no ven la salvación para la humanidad. Ven el rescate de Israel de sus problemas humanos, terrestres, comunes, corrientes. Dice, como dijo Pablo, si ellos y Satanás hubieran entendido eso, pasaje que leímos de 1 Corintios, nunca habrían movido a personas como Judas a traicionar a Jesús para aquellos que querían su muerte. El diablo y los que están alineados con él son muchas cosas, pero lo que no son estúpidos. No, si ellos hubieran conocido el plan de Dios, lo último que ellos hubieran hecho voluntariamente es cumplir el plan de Dios.
Es un absurdo pensar que Satanás conocía el plan de Dios. Satanás no conoce el plan de Dios. Si lo hubiera conocido, no hubiera movido a Satanás. Y sabemos que movió a Satanás porque cuando Jesús le da el bocado, nos dice claramente la palabra que entonces entró Satanás en él y él salió para ir a traicionar a Jesús. O sea, Judas no fue por su propia voluntad del todo. Tiene culpa porque él decidió, pero Satanás lo llevó. Lo que a él lo movió fue su ambición, lana. Esa es la realidad. Pero fue movido por Satanás. Nuevamente él es solamente un peón. ¿Sí, Rebe? Por ejemplo, cuando el ángel hace lo que los ángeles, cuando llevan a cabo la frontera, digamos, la prisionera de seguridad, Los de Génesis 4, los de Génesis 6. Una redención para ellos. No. Y todos los demonios conocían que no había perdón para esa generación, por ejemplo. Pero tampoco conocieron que en el plan divino venía un plan para revivir al hombre, porque no revive a los ángeles, a ninguno. Hablábamos hace unas semanas, Marco y yo, de ese tema. Y el libre albedrío, alguna vez alguien me enseñó, no sé qué tan correcto sea, yo ya no creo del todo que sea así, que Dios dio solo el libre albedrío a los hombres y no a los seres espirituales. Pero bíblicamente, eso no pareciera ser verdad. O sea, no se ve en ningún lado que Dios le quitó la libre voluntad a los seres celestiales, porque ellos decidieron voluntariamente. Lo que tampoco sabemos es si les dio la oportunidad de redención o no a ellos. No lo sabemos. Tampoco nos compete a nosotros saberlo porque es una esfera que para nosotros es intrascendente. Si lo hizo o no el Señor, yo creo que si llegó, o sea, fíjate, ¿desde cuándo empezaron a revelársele los seres celestiales a Dios? De Génesis hasta la Torre de Babel. Son más de 1500 años, hermanos. De hecho, desde antes, ¿no? O sea, no es un ratito, ¿eh? No es, hoy pecamos y mañana Dios ya nos condenó. Pasaron siglos humanos donde para Dios la Biblia dice que 1000 años son como el día que pasó, pero no para los seres celestiales, ¿eh? Dios no está condenado al tiempo, pero los seres creados sí. El único que está por encima del tiempo es Dios. Los que tienen tiempo para arrepentirse son todos los demás. Yo no sé si en ese tiempo Dios trató con ellos y ellos dijeron, no queremos. Y Dios dijo, bueno, hasta aquí. Cada quien agarre su camino, agárrese cada uno una nación y yo voy a hacer una nación nueva. Esa parte a nosotros no se nos dice. Pero pasaron milenios para que llegara ese momento. De pronto pensamos en decir, no, ellos se arrepienten, es que están viendo al Dios Todopoderoso. Pero de todos modos se rebelaron. Todos. En diferentes niveles cada uno se rebeló. Y hubo quienes, y hubo ángeles que no se rebelaron también, ¿eh? O sea, sí quiero aclarar, hay una gran cantidad de ángeles que no se rebeló contra Dios. Ellos no tienen condenación, por ejemplo. No hay condenación para esos seres. Dios nos dice, los voy a condenar. No sabemos si los va a recompensar. No sabemos qué va a hacer con ellos. Nosotros no se nos dice, porque hay cosas que a nosotros no se nos tienen por qué decir. Lo que sí podemos ver es que estos seres que estaban en rebelión contra Dios, no conocían el plan de Dios. O sea, no lo conocían, que ahí van, ¿no? A caer en la trampa. ¿Vale? ¿Puedo cambiarle? Ya, bueno, fueron embaucados para que mataran a Jesús, justo como Dios lo había planeado, y ellos lanzaron la serie de eventos desafortunados, que los llevaría a su propia ruina. ¿Vale? O sea, ellos fueron caminando hacia su propia destrucción. Dice después, partes de la descripción. Retrospectivamente, podemos ver los pedazos de la descripción mesiánica con más claridad de la que los discípulos pudieron. O sea, el día de hoy, con la revelación del Espíritu Santo y del Nuevo Testamento, tú y yo ya podemos ver hacia atrás y decir, aquí estaban las respuestas. En cada cuadrito aquí estaba Waldo.
Ahora sí lo podemos ver. Ellos no podían. Mientras que no hay ningún versículo que describa a un hijo divino mesiánico de David muriendo y resucitando para revertir la maldición, esas hebras, esos hilitos, se encuentran a través del Antiguo Testamento. Habiendo ya visto cómo el plan se llevó a cabo, puedes encontrar las hebras y comenzar a seguir los patrones. Vamos a ver varias preguntas y cómo las contesta el Antiguo Testamento. ¿Vale? Vamos a ver 3, 4 preguntas rápidas acerca de quién es. ¿Quién es quién? En las mentiras, diría doña Vilchis. ¿Ustedes me dicen para cambiarle? ¿Ya? ¿Ya no hay café? Se me están durmiendo. Se lo toman temprano, hermanos. Tómenselo en la tarde, ¿ya ven? Estuvo bien cortita la prédica el día de hoy. Ay, perdón. Imagínate si hubiera estado larga. ¿Ya? Ya, ahora. Ok. Primera pregunta. Pensando, hermanos, a ver, pregunta para ustedes. Solo pensando en el Antiguo Testamento, ¿quién es el Hijo de Dios? Obviamente no hablamos de Jesús, porque Jesús no puede ser la respuesta en el Antiguo Testamento. Pero ¿quién es en el Antiguo Testamento? Ok, Rebeca dice que Israel. ¿Quién más? Abraham, pero Abraham no nos dice que sea su hijo, dice que es su amigo. Los ángeles son hijos de Dios, ok. ¿Quién más? Adán, muy bien. ¿Quién? No, no se nos dice que sean hijos de Dios, pero Adán sí. Adán sí se nos dice que Adán es hijo de Dios. Porque es el primero. Es el primero. Con las hijas de los hombres. Dice, la respuesta en el Antiguo Testamento no es Jesús, obviamente. Adán era hijo de Dios, él fue el primer hombre. Israel es llamado hijo de Dios. El rey israelita, o sea, quien fuera rey en ese momento, era hijo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, Jesús es el segundo Adán y por consecuencia él es hijo de Dios. ¿Ok? Pero en el Antiguo Testamento, sin la persona de Jesús, cuando las profecías se daban y se hablaba del Hijo de Dios, la gente solo podía pensar en Adán, en Israel, en el rey. Cuando estuviera el rey en turno, esa persona era hijo de Dios, ¿sale? Porque recuerden que ser rey es un derecho divino. Por lo tanto, el rey es hijo de Dios, ¿ok? Y básicamente nada más, ¿sale? Entonces, cuando nosotros leemos las profecías en el Antiguo Testamento, donde se nos menciona, mi hijo eres tú, ojo, no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a alguno de estos 3 personajes. Y casi siempre se va a referir solamente a 2, o a Israel o al rey. En el caso de Salmo 2:7, si alguien me puede apoyar a leerlo. Los 2:7. Dice así, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Versículo 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿De quién está hablando? Del rey, porque el rey es el que está escribiendo el Salmo y él está hablando de sí mismo. Por eso empieza diciendo el versículo, publicaré el decreto. El rey es el que publica un decreto. Este pasaje, que es una profecía de Jesús, sin la persona de Jesús, solo se puede cumplir en una persona, en el rey, nadie más. Yo no puedo pensar en Jesús cuando escucho ese salmo de inmediato. Tengo que pensar en que hay un rey a quien Dios le dio una promesa en ese momento de llamarlo su hijo y de darle por herencia a las naciones. Ese rey, por cierto, se llama David. ¿Ok? Entonces, es claro que la profecía de David en ese salmo se está cumpliendo en David, porque lo hace un rey grande. Después se cumple en Jesús. Pero en ese momento estaba velado que era Jesús. Tú y yo cuando volteamos al Antiguo Testamento y preguntamos, ¿quién es el Hijo de Dios? La respuesta no es Jesús. Por eso cuando Jesús se presenta, ellos no saben que Él es el Hijo de Dios.
Ese concepto no está asociado a una persona con engendramiento divino, vamos a llamarla así. Está conectado a una nación o al rey en turno. ¿Ok? ¿Paso? Siguiente pregunta. En el Antiguo Testamento, ¿quién es el siervo de Dios? El pueblo de Israel, ya la vimos hace rato. Los profetas, muy bien. Los jueces. ¿Quién más? Los sacerdotes. Va. Ahora sí están más al tiro. Adán fue un siervo de Dios. Israel fue llamado el siervo de Dios. David y otros reyes de su linaje fueron llamados siervos de Dios. Y Jesús también fue el siervo. También los profetas fueron llamados siervos de Dios, mis siervos los profetas. Y sí, en algunos casos reyes extranjeros se nos dice que fueron siervos de Dios. Ellos no lo sabían, pero Dios los usó como sus siervos. Aunque aquí hablamos, aquí sí quiero aclarar que estos siervos sí hablamos de siervos voluntarios, a diferencia de ser siervos involuntarios. ¿Ok? Melquisedec sería un siervo de Dios, de Jehová. ¿Sale? Entonces, cuando vemos esto y llega Jesús, el siervo de Dios, ellos no están pensando en Jesús. Ellos están pensando en todos los anteriores. Ah, entonces tú eres profeta. Ah, entonces tú eres rey. Ah, entonces tú alguna función tienes que tener de lo que ya sabemos que está catalogado. ¿Sí me explicó? No, como 400. ¿Quién daría? Darío. No, pero es como 400 años. Los 100 años son los que están en... Si son 400 de silencio, sin profecía. 100 años, pero de soledad. ¿Tú levantas la mano? Iba yo a comentar, más que nada, no se les dio a conocer porque no llegó como rey. Y ellos eran, más que nada, como que la pauta que tenían para... No solo no llegó como rey, tampoco llegó como profeta. Tampoco llegó como sacerdote. O sea, ellos esperaban Eso buscaban. uno de esos lugares. Jesús, o sea, el Mesías tiene que cumplir una de estas labores. ¿Cuál estás cumpliendo? O sea, esa es la pregunta. Como ya están llenos los lugares, hay que ir a hacer una rebelión, quitar al que está y ponerte a ti. Nomás dinos dónde encajas. ¿No? O sea, ¿a quién quitamos? Sí, o sea, es la pregunta, ¿no? Ya hay un rey. ¿Lo quitamos al rey? ¿O eres profeta? Ponemos un profeta. ¿Eres sacerdote? ¿Quitamos al sacerdote? ¿A dónde te muevo? Cuando llega Israel, lo querían hacer rey. Ellos lo querían hacer rey. En otra ocasión, o sea, en varias ocasiones Jesús se tiene que ir porque dice, no, yo no vengo a hacerme rey por mi fuerza. Yo soy rey. Se acabó. Sí, Marquín. Ellos querían llenar el hueco de Mesías. Jefté era aunque era un caudillo, era un Mesías, de alguna manera. No de las mejores, pero era un guerrillero. Ahora, debo decir algo, eso de no de las mejores, los malos siempre son los malos dependiendo de quién gane la guerra, ¿no? O sea, así, de plano. Ahorita los de Hamas son los malos, pero si ellos ganan, a rato nos van a contar cosas y vamos a decir, no, pues no estaban tan mal. Los malos eran los otros. Y así, porque así es el chisme, Quien te lo cuente es como va moviéndose. ¿Ya le puedo cambiar? Los españoles, por ejemplo, nos contaron su versión de la historia y resulta que ahora en retrospectiva dices, ah, caray, ni eran los malos malos, ni eran los buenos buenos, ¿no? Porque los tlaxcaltecas preciosos también eran unos hijos de Tlaloc, esos amigos. Sí se pasaron de lanza. Porque por un paréntesis rápido, la conquista de México fueron 600 españoles acompañados por 10,000 tlaxcaltecas. ¿Dónde iban a ganarle los aztecas a los 10,000 tlaxcaltecas? Los españoles es lo de menos, hermanos. La verdad, hay que ser honestos.
Por eso Tlaxcala es un estado tan chiquito. ¿Sí saben por qué, no? Cuando se hace la independencia, durante el virreinato, los españoles reconocieron a los tlaxcaltecas como príncipes mexicanos. Y ellos podían ir a España y vivir allá. A ellos se les dieron tierras y el estado de Tlaxcala era muy grande. Cuando se da la independencia y nos quitamos al gobierno cachupín, se castiga a los tlaxcaltecas que ayudan a los españoles y se les da un estado pequeño. Y se les quitan todos sus títulos y se les quita su riqueza. Por eso Tlaxcala decimos que no existe. Es un castigo de los mexicanos contra los españoles y los traidores mexicanos. ¿Vale? Y sí, la verdad sí, porque sí se pasaron de vivos. Ok. Cuando alguien te cuenta la historia del ganador, obviamente el ganador te va a contar su versión de quién fue el bueno. O sea, Hernán Cortés no iba a decir que los buenos eran los mexicas. Nos dijo que asesinaban personas, que se comían a sus enemigos, que sí era alguna cosa de verdad, pero no como él lo contó. Cuando leemos la Biblia tenemos que tener un poquito de eso también en mente. El nombre de Mar de Cortés y ponerle Golfo de California. Dice que le quieren poner, ¿no? Y fíjate, dicen que de los menos peores, Hernán Cortés es el mejorcito que hubo. O sea, sí, históricamente fue muy buen gobernante. No, pues no. ¿Ya puedo cambiarle? ¿Yetro también cuenta como siervo de Dios? El suegro de Moisés, Yetro, era siervo de Dios. Aunque, no, sí conocía a Jehová, pero sí hay un momento en que reconoce a Dios de una forma diferente, ¿no? Él lo dice, ahora conozco que Jehová es Dios. O sea, él posiblemente adoraba al Señor junto con quizás otras deidades. Como cuando le ofrecen que vaya con ellos, ¿no? Ahí todavía había, se puede decir, duda. Una situación, como de sí, como que no. No es hasta que ve lo que Dios hace con Israel que él dice, caray. No, Sí es el bueno. este es el bueno, dice. Pregunta, de estos hombres que hablamos ahorita, ¿sufrieron estos hijos de Dios y siervos de Dios, humanamente hablando? Sí. ¿Terminó su existencia terrenal en algún momento? Sí. Todos ellos murieron. ¿Fue esa existencia renovada? De los que ya de ellos, de David. ¿Tienen un futuro en un nuevo Edén? No, los siervos de Dios y los hijos de Dios, sí. Todos estos seres, estas personas que vivieron, que fueron llamados hijos de Dios, que fueron siervos de Dios, voluntariamente. Hablamos de voluntariamente, no los involuntarios. ¿Sí? Ellos fueron y tienen un futuro glorioso en el Edén. Es la promesa de Dios para ellos. Jesús no es ninguno de ellos. Y el Mesías no es ninguno de estos seres que se iba a quedar muerto y algún día resucitado. De pronto esa es la parte que choquea. Para ellos, por eso es que cuando llega la persona de Jesús, ellos dicen, el Mesías tiene que vivir estas cosas y pues se va a morir y va a llegar otro. Ese es el pensamiento humano, hermanos. El pensamiento judío era ese. Dios va a levantar siempre a uno que venga y nos hable. Eventualmente ese uno se va a ir. Dice, el asunto es que todas estas figuras apuntaban a Jesús de una manera u otra. Él completa los patrones. Ellos no son el patrón completo, ellos son parte de la persona de Jesús. Cuando tú y yo volteamos a ver a Moisés, vemos en Moisés una parte de Jesús. Cuando tú y yo volteamos a ver a José, el soñador, vemos una parte de Jesús. No son el patrón completo. Querer entender a Jesús a través del Antiguo Testamento solamente va siempre a quedar incompleto porque la persona de Jesús ahí solo es parcial. Nunca va a estar completa. Completo es cuando ves todo el panorama y de pronto dices, ahí estaba. Dice, es el cuadro unificado que viene a ser visible cuando todas las piezas son detectadas y puestas en sus lugares correctos. Todo estaba a plena vista y sin embargo indetectable sin retrospectiva. El día de hoy el pueblo de Israel, hermanos, sigue esperando al Mesías. Ellos lo siguen esperando. Y ellos dicen, va a venir y nos va a salvar. Hay una parte del judaísmo que se llama el sionismo, ya les he hablado un poquito de ellos. Son estos judíos que dicen, tenemos que regresar a Israel.
Pero hay otra parte del judío muy, muy interesante, que ellos dicen, nosotros fuimos expulsados de Israel porque fuimos pecadores contra Dios. Y Dios nos llevó cautivos a Babilonia. Nosotros no hemos regresado a casa, ni tenemos por qué buscar regresar, porque el que nos tiene que regresar es el Mesías. Y cuando Él se presente, todo el pueblo de Dios vamos a regresar solitos a Israel. No tenemos que ir a pelear la tierra. Eso es lo que ellos creen. Y yo estoy, muy de acuerdo con ese pensamiento y muy en desacuerdo con los sionistas que están ahorita en guerra contra Hamas. De hecho, ese es el problema con los ultra, porque ellos dicen actualmente que están en contra del sionismo porque el sionismo aceptó